Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy tenemos abogados especialistas en copropiedad porque vamos a hablar un tema que yo creo que es necesario aclarar todas las dudas al respecto. Antes de presentar o de saludar, más bien dicho, a nuestros invitados, porque ya todo el mundo los conoce, quiero recordarles a todos que Valle Azul son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas. También quiero saludar a Ingelif, que es una empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, a gastocomunchile.com, que es la solución para todo el proceso de gastos comunes. Y por supuesto que quiero saludar y a invitar a todos al segundo Encuentro Nacional de Administradores de Condominio de Chile, que se va a realizar el 12 de marzo. Ya casi no quedan entradas, o sea, van a haber más de 300 administradores concentrados, reunidos en este evento el día 12 de marzo. Es solo para administradores y la idea es que podamos allí conversar de temas que nos atañen a nosotros personalmente, profesionalmente y también como gremio. Para más información, estimado colega, ingresa al sitio hablemosdecopropiedad.cl. Ahí están los datos para que tú te enteres y también si quieres inscribirte lo hagas porque quedan algunas entradas todavía. Así que hazlo pronto porque si no, lo más probable es que después ya te quedes afuera, ¿no? Y bueno, y ahora sí quiero saludar a Juan Pablo Vargas, un abogado muy conocido en el mundo de la copropiedad, y él es de Armis. Juan Pablo, como siempre, un tremendo gusto tenerte en el programa. Hola Aníbal, muchas gracias por la invitación. Acá estamos para revisar este tema tan interesante. Perfecto. Y también tenemos a otro amigo de la casa y abogado, él es Emilio Azad, también bastante conocido y enterado de todo lo que está relacionado con el tema de la copropiedad. Y además que estuvo hace poquito Much- con nosotros Sí, en el programa. ¿Cómo estás, Emilio? bien Aníbal, muchas gracias, gracias por la invitación. Siempre contento de participar en estos coloquios y poder hablar un poquito sobre este tema tan entretenido que es la copropiedad y bueno, y más aún compartiendo con colegas aquí como Juan Pablo, que podemos tener, complementar a veces las cosas que opinamos sobre estos temas novedosos además. Perfecto. Voy a empezar contigo inmediatamente, Emilio. ¿Cuáles son las exigencias para inscribirse en el Registro Nacional de Administradores? Y ojo, y para mantenerse en ella, no solamente para registrarse. Sí, acá la ley establece requisitos que son bastante simples y bastante precisos. Ya dice que lo primero que hay que tener considerado acá es que cualquier persona que se inscriba en el registro tiene que cumplir con estos requisitos sí o sí, y esto se va a acreditar en línea y con algunos documentos. Hace ahí una diferencia la ley entre los administradores que van a ir a título oneroso, los que se van a inscribir como administradores a título gratuito, ¿ya? Siempre en ambos casos hay que ser mayor de edad y hay que ser chileno o extranjero que tenga residencia vigente en el país. ¿Ya? Y estos se van a acreditar con los certificados de migraciones y con los certificados que pueda dar PDI sobre el punto. Pero además, en el caso de los administradores a título oneroso, tienen que sí o sí acreditar su calidad de su licencia de enseñanza media y sí o sí, esto es muy importante, acreditar que han aprobado un curso de capacitación en materias de administración de condominios. Y estos cursos van a tener ciertos requisitos, tienen que ser impartidos por instituciones de educación superior del Estado, reconocidas, ya organismos técnicos de capacitación. ¿Ya? Entonces es indispensable contar con la aprobación de este curso. Y eh, junto con esto es también requisito general para incorporarse en el registro y muy importante para mantenerse en el registro, que no sean condenados por delitos que son algunos delitos específicos que están contemplados en el Código Penal. Habla de los títulos 8 y 9 que se refiere principalmente a delitos de hurtos, robos, estafas, homicidios. Son un catálogo de delitos respecto de los cuales no puede haber sentencia condenatoria. ¿Ya? Eso es muy importante también. Y esto es requisito para mantenerse en el registro, ¿ya? O sea, año a año van a tener que acreditar con su certificado de antecedentes especiales,
con además los certificados de residencia, de curso, etcétera, van a tener que acreditar que siguen manteniendo estas mismas condiciones y estos mismos requisitos. ¿Ya? Y esto, ojo, considerando que además hay una obligación de informar los cambios o las modificaciones que puedan haber respecto de los requisitos de inscripción o de mantención. O sea, si ocurre uno de estos eventos, dentro de los 10 días de haber ocurrido, cada administrador tiene que informarlo al registro, ¿ya? Bajo la posibilidad de abrirse un procedimiento sancionatorio. Entonces, esto es básicamente lo que se debe cumplir para ingresar al registro y mantenerse en él. Ok, ¿han podido ustedes, la pregunta va para Juan Pablo, pero también puedes tú también participar, Emilio, si así lo estimas? ¿Qué otras actividades que deban contar con el permiso de la autoridad para ejercer eh, esa eh, esa actividad, deban presentar todos los años alguna documentación? ¿Y qué pasaría si no presenta esta documentación, Juan Pablo? ¿Qué le pasaría a ese administrador? Sí, bueno, la obligación de actualizar anualmente la información del Registro Nacional de Administradores es peculiar, a diferencia de otras profesiones que son reguladas, como abogados, médicos, etcétera. El registro establece, claro, explícitamente que deben mantener vigente su inscripción, según lo que establece el reglamento del registro de administradores. Lo que implica que, en el fondo, si no actualizan sus antecedentes anualmente, podría haber alguna como discusión respecto de su capacidad de seguir ejerciendo legalmente como administradores de condominio, lo que podría generar ciertos efectos directos, digamos, aplicación de... Bueno, es un poco difusa la situación porque en el fondo si dejas de ser parte del registro de administradores, hay que preguntarse si es que te pueden aplicar multas, por ejemplo. Pero de todas formas existirían algunos efectos eventuales de responsabilidad civil en la medida en que tú no tienes la función que estás ejerciendo, en el fondo, o sea, no tienes la calidad de administrador formal Ok, autorizado por el Registro Nacional de Administradores y sigues ejerciendo, pero espérame, a ver, creo que espera un podría... poquito. Sí, Perdona que te interrumpa, pero dale, para llegar ahí, vale. el día 30 de enero yo debí haber actualizado mi documentación, que ya dijiste que es peculiar la idea, y ya vamos a preguntar eso. ¿Qué pasa el día 1 de febrero si yo no presenté la documentación que, que el Claro. reglamento establece? Sí, lo que yo te decía es que es un poco gris, es discutible a mi parecer, porque la norma no establece un mecanismo automático de inhabilitación por falta de actualización de documentos, por ejemplo. No hay una disposición que establezca expresamente, por ejemplo, que si no se actualiza en el plazo de X días se producirá la pérdida de la inscripción. Pero sí está claro que la inscripción es un requisito para ejercer y que no cumplir con los requisitos para mantener la inscripción podría eventualmente como llevar a un procedimiento sancionatorio. eh, y claro, ya habría que preguntarse si es que se produce como una inhabilitación de pleno derecho o no. No sé qué opina ahí, Emilio, Sí. pero creo que está sujeto como a la discusión. Ok, Estoy de Emilio. acuerdo ahí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo. Acá no hay un mecanismo, o por lo menos no lo contempla así la ley en principio ni el reglamento, un mecanismo automático. Pero sí se genera una cosa bien curiosa. Yo no recuerdo otro profesional que se le exija mantener este nivel de actualización. No tengo en mi memoria, en mi cabeza, otro sistema en el cual tengamos este nivel de requisitos de actualización. Pero resulta que la ley, claro, efectivamente dice que para ejercer como administrador de condominios hay que estar inscrito, y que si no se actualiza, puede haber pérdida de la calidad de administrador y puede haber sanción, pero tampoco señala que esto vaya a ser automático, no señala cómo va a procederse en este caso. Eh, Tendría que haber, me parece, alguna denuncia, o podría darse el caso de que algún administrador tenga que pedir su certificado de vigencia, y al pedir su certificado de vigencia, por ejemplo, para ir a presentarse a una comunidad nueva,
y al pedir su certificado de vigencia, salte esta información de que no está actualizado. ¿Por qué? Porque por ahí el reglamento dice que los certificados de vigencia se van a emitir cuando se solicite, que van a tener que indicar la fecha de incorporación al registro y una serie de antecedentes. Entonces, cuáles son las comunidades en las que ustedes participan, etcétera. Entonces, ahí podría darse la situación que alguien se entere, ¿cierto?, de que no está actualizada la información del registro, pero no me imagino una hipótesis como automática, a pesar de que el registro va a ser finalmente electrónico, pero hay una zona ahí un poco gris, a lo mejor que no sabemos cómo va a funcionar realmente. Claro, Muy porque bien. al final, disculpa, Aníbal, al Sí, final dale. eh, el mismo sistema, por ejemplo, podría establecer como algún mecanismo informático que dice que en la medida que no haya actualización de documentos, aparece como inhabilitado en el sistema. Y lo que tú decías, Emilio, de que, no sé, pues quieran sacar algún certificado y aparezca con una información como de que no está habilitado. Entonces, no lo sabemos, no hay como una respuesta formal de cómo va a funcionar el tema de la actualización o qué efectos directos tiene, porque podría tener efectos como visuales o formales en la medida que tú ingresas al sistema, ves que no apareces, por ejemplo, como con el registro actualizado. Pero claro, tampoco está como demasiado, no es una situación que tenga mucha claridad. No hay claridad. Ok, ahora me les pregunto a ustedes, y esto lo pregunto yo como administrador, ¿podría yo, con base, sentirme, debido a lo que ustedes dos dijeron, en cuanto a que no se sabe de otra actividad en la que le exijan presentar todos los años esta actualización o esta documentación que pudieran pedir? ¿Me podría yo sentir acosado o discriminado por ser la única actividad conocida o que se conoce, digamos, que no, digamos, que tenga que presentar esta documentación? ¿Habría posibilidad de recurrir a algún tribunal o no sé a dónde? Si yo o algunos administradores, o muchos administradores, nos sentimos acosados o discriminados. La pregunta va para cualquiera de los dos, o para los dos, más bien dicho aquí. Sí. Em, es complejo. Es complejo. Yo creo que, o sea, no me imagino como per se una acción, eh, claro, como tú decías, no sé si fuera o dentro, eventualmente podría haber alguna como alegación de inconstitucionalidad en la medida que se afecte algún derecho, pero creo que requiere un análisis un poquito más profundo. Sí, no tengo una respuesta Sí, como, sí, yo, Emilio, no yo, sé, yo Emilio. igual pienso que esto requiere un análisis profundo y habría que a lo mejor hacer es un trabajo un poco complejo a veces, pero habría que buscar en otras industrias reguladas por el Estado cuál es el nivel de exigencia en términos de plazos. Ahora, eh, el espíritu acá de la ley, del reglamento, pareciera ser regular formalmente que los administradores cumplan con las condiciones que deben cumplir y les establece esta obligación de informar, o sea, yo tengo que informar cuando se produzcan cambios. Por ejemplo, puede ser útil para las personas jurídicas, porque las personas jurídicas tienen que informar quiénes son los que van a ejercer como administradores bajo el amparo de su persona jurídica. Si uno sale, habría que estar informando, obviamente les conviene estar informando para que no se produzcan problemas, pero ese espíritu de pronto choca con esta forma a lo mejor un poco eh, mirando bajo el agua, ¿cierto? De pensar que los administradores van a cometer algún tipo de exabrupto con esto y estarlos ahí como con la guillotina encima pensando en qué momento se las dejo caer. Las alternativas de acciones judiciales, como dice Juan Pablo, una reclamación de inaplicabilidad por inconstitucionalidad o que alguien deduzca un recurso de protección, sí, teóricamente están. ¿Ya? Teóricamente están, siempre están, son posibilidades a las que puede recurrir cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos, pero el mérito en profundidad hay que analizarlo, hay que Claro. ver si es que hay o no piscina en el agua para tirarse, como se dice coloquialmente.
¿ya? Correcto. Ok, queda Pero claro. teóricamente, claro, existen Ya. las alternativas. Igual yo estoy de acuerdo con los administradores que en el fondo se sientan afectados por este tipo de medidas porque el registro de administradores y la ley 21442 establecen ciertas condiciones o requisitos para los administradores que son un poco gravosas, que en el fondo eh, exceden quizás lo que debiesen regular y creo que la figura del administrador ha sido bastante mal tratada por prensa muchas veces, pero también como por nuestro sistema político, jurídico. En la misma discusión de la ley, en el fondo, muchas veces se planteaba al administrador como la figura respecto de la cual hay que defenderse, como casi es como tenemos que, o sea, se ve como alguien peligroso en el fondo, eh, y por lo mismo la exposición muchas veces de datos, el hecho, por ejemplo, de que hoy día en el registro aparezcan como todos los condominios que tú tienes, que eventualmente igual podría ser o podría generar algún problema como práctico para el administrador, es algo que son mecanismos que se establecieron porque el administrador en el fondo tiene como a veces esta imagen como de que hay que tener cuidado en el fondo con su gestión. Entonces, lo que creo que es negativo, porque al final tenemos, la mayoría en el fondo de los administradores son buenos administradores, ejercen su trabajo de forma honesta, y claro, establecer como un mecanismo de control tan estricto de repente puede ser un poco, como decía, gravoso, como que creo que no es lo ideal. Y por ahí quizás tienen sentido las acciones que planteaba Aníbal. Ahora, ¿qué es el sistema de reclamaciones y sanciones que establece la ley de copropiedad? Emilio. A ver, yo esto lo comentaba antes, la ley Sí. en particular establece un sistema de sanciones que podríamos llamar administrativa, sin perjuicio que siempre hay una responsabilidad penal y hay una responsabilidad civil, esto ya lo hemos dicho antes, responsabilidad penal que es por la comisión de delitos, responsabilidad civil que se traduce en indemnizar cualquier perjuicio que produzca un administrador, ¿ya? Cuestión que se le aplica a cualquier persona, a cualquier profesional, por cierto. Pero en la ley, la 21442 y su reglamento en particular se refieren a este grupo de sanciones que son más bien administrativas, ¿ya? Y Ya. que tienen que ver con el registro, eh, considerando que, una vez más, dice la ley que nadie que no esté en el registro podría realmente estar funcionando como administrador. Entonces, dentro de esto, en la construcción que se hace del sistema de reclamaciones y de sanciones es darle competencia a las Ceremis de Vivienda y Urbanismo para mantener el registro y para conocer las infracciones que se produzcan a las normas de copropiedad. Ya. Las infracciones más relevantes, bueno, esto está contenido en la ley, uno puede leerlo, puede irlo estudiando, ya están en el artículo 87, 88, habla de cuáles son las infracciones, pero como cuestión general, siempre estas infracciones están orientadas a no cumplir con las funciones del administrador, que cada administrador no cumpla con sus funciones, tanto sus funciones de inscripción en el registro como sus funciones del día a día en el condominio y principalmente yo diría las del artículo 20 de la ley, que es como el catálogo de obligaciones más relevantes que contempla la ley de copropiedad para los administradores, como esto de cuidar los bienes comunes, de, de, de seguir las instrucciones de la asamblea, etcétera. Y dentro de este catálogo se contienen cuatro tipos de infracciones. Las más graves, que son las gravísimas, las infracciones graves, las infracciones menos graves y hay unas infracciones que ya son leves. ¿Ya? Este sistema de infracción está hecho para que se denuncien. Acá no hay una, o por lo menos no se contempla una especie de fiscalización activa por parte de la administración, porque además sería inabarcable, Ya. pero sí el hecho de que los particulares afectados puedan denunciar posibles infracciones para que sean investigadas y sea aplicada una sanción. Ese es el sistema más o menos en que se vislumbran. Ahora, nada impide que las posibles infracciones que uno advierta, en vez de ser acusadas al registro,
sean reclamadas por la vía de juzgado de policía local o por la vía de iniciar un procedimiento de mediación con la municipalidad, si es que los afectados, la comunidad afectada, considera que su intención es más bien corregir o arreglar algún problema que se produzca en la comunicación con el administrador antes que ir a sancionarlo a él de manera personal. ¿Ya? Perfecto. Gracias, Emilio. Juan Pablo, ¿quién o quiénes pueden denunciar o reclamar? Y también, ¿cuáles son las materias de reclamación en contra de una administración? Sí, bueno, la reclamación puede ser interpuesta por el comité de administración o por un porcentaje mínimo de copropietarios o arrendatarios que define el reglamento de la ley. Eh, Ahora el 15%. Claro, sí. También el secretario regional ministerial de Vivienda puede iniciar de oficio un procedimiento sancionatorio en la medida en que tome conocimiento mediante una sentencia, en el fondo, de que un administrador ha sido responsable civil o penalmente de un incumplimiento de obligaciones. Entonces sería como una situación particular que, claro, no es como decía Emilio, no es que se esté investigando activamente, sino que existe una situación con una sentencia bien clara en donde se determine que el administrador ha estado Inclu- incumpliendo en sus obligaciones. Y las materias, ¿Incluiría el juzgado de policía local también o no? Porque tú mencionaste s- penal y civil. creo que no, porque el ¿No? fondo es responsabilidad civil y penal. Ya. Creo que no se extendería a policía local, a mi parecer. Ahora, respecto de las materias de reclamación, las mencionaba Emilio de forma general, son gravísimas, graves, menos graves y leves. Y en general tiene que ver, por ejemplo, no sé, no las voy a mencionar todas porque son varias, Sí. pero las gravísimas tienen que ver con, por ejemplo, actuar estando inhabilitado o haber perdido requisitos habilitantes. Y ahí es donde teníamos como la conversación al principio de qué pasaba si es que se excede o no se actualiza la información, por ejemplo, o se pierde la calidad de administrador. Claro, acá lo tienes como una infracción gravísima el haber estado, actuar estando inhabilitado o haber perdido requisitos, como que eventualmente podría o no, no sabemos, dar espacio como para que se genere esta infracción gravísima. Proporcionar información falsa en la inscripción. eh, Reincidir en infracciones graves y las reincidencias son súper importantes porque en el fondo cada bloque, en el fondo leves, menos graves, graves, gravísimas, cada bloque en general considera la reincidencia del bloque anterior. Entonces, si bien, no sé, pues puede haber, por ejemplo, una infracción leve, que es como, a ver, no certificar deudas vigentes, o no informar sobre contratación y remuneración del personal. Pucha, de repente son errores de gestión, un error que no es tan grave, no informar algo, como que Ah. quizás lo hiciste todo perfecto, pero no informaste. Y la reincidencia de eso, en la medida en que exista como la reclamación, podría eventualmente no generar dos infracciones leves, sino que una menos grave. Y ahí es donde como que va aumentando la sanción al final. Eh, Y pero eso, esas perdona, son las... Sí. y esa decisión de pasar de dos infracciones leves a una menos grave, ¿la determina el político de turno, o sea, el Ceremi que en esa oportunidad va a estar, o hay otra entidad más permanente al respecto? Claro, porque o sea, en el fondo sería como en la denuncia misma, en la reclamación misma. Tú, por ejemplo, o el comité de administración reclamó por no informar sobre las contrataciones. Y luego hacen una segunda reclamación y en esa Ah, segunda reclamación, en el análisis, lo que se diría es, bueno, acá entendió. hubo Ya. esta situación antes y se está reincidiendo, así que vamos a aplicar una menos grave. Sería como en la aplicación de la sanción final, a mi parecer. Ok, Sí, perfecto. ahora, para complementar Dale, un poquito lo Emilio. que dice Juan Pablo, que me parece súper importante traer a colación esto de la reincidencia. Ahora, uno como abogado tiene que de alguna manera controlar o ayudar a que la aplicación de sanciones sea bien apegada
a lo que dice la ley, lo que dice el reglamento, y por supuesto cuestionar muchas veces si tienes un proceso en curso, investigándose, no debería, a mi juicio, esto es bien opinable porque no sabemos cuál va a ser la decisión de la autoridad, pero a mi juicio, si tienes un procedimiento en curso y te denuncian por lo mismo en otro procedimiento, no debería aplicarse reincidencia. ¿Ya? Para mi gusto, y esto es aplicando un poco principios penales también, que no es muy fuerte, pero que en materia penal se habla muchas veces de justamente esto, o sea, esto de la irreprochable conducta anterior y qué sé yo, requiere que Mm. haya condenas, entonces ahí uno como abogado también le corresponde, al momento de ayudar en estos procesos, le corresponde controlar esto, ya que si vamos a aplicar, vamos a subir la sanción o subir la infracción desde una menos grave a una grave, esto cumpla con este tipo de cuestiones, ya que haya condena, no que haya un procedimiento en curso que pueda ser desestimado, etcétera. Ya, eso es súper importante y es un punto que me parece que es de mucha utilidad conocer esto de que hay que corregir también para evitar las reincidencias. Mm. Oye, Perfecto. Emilio y ¿Mm? Aníbal, yo no sé si acá, porque tampoco, bueno, es más bien un principio general. Hay un principio que se denomina en derecho non bis in idem, que es como Mm, que no sí, puede ser sancionado dos veces por lo mismo. así Em, es. y sería interesante darle una vuelta como en esta dinámica, porque al final el administrador, por ejemplo, que ha sido sancionado civilmente o penalmente, con una multa, incluso en algunos casos, o con teniendo que pagar dinero. En este caso, dentro de las sanciones se encuentran las multas pues, de dinero, de 5 a 10 UTM, en el caso de las infracciones gravísimas. Entonces, creo que por ahí también podrían haber algunas irregularidades, o afectación a los principios generales, digamos. No sé, es como para darle una vuelta quizás. Oye, Sí, y hay, eso puede ser importante además pensando, y por eso la ley dice que si uno va a la reclamación, no se vaya después al juzgado de policía local, ¿entiendes? O sea, si va Claro. a reclamar aquí a la Seremi por temas del registro, no vaya después al policía local a reclamar por lo mismo, porque yo creo que justamente tiene que ver con este principio, el non bis in idem, el no ser sancionado dos veces por lo mismo, porque policía local también podría imponer una multa, ¿ya? pero No asociada al registro, sino que a la infracción reglamentaria. eso significaría, Emilio, que si yo soy, a propósito, acusado o reclamado, denunciado o reclamado, porque la ley habla de reclamación Sí. o el reglamento de la ley, pero es lo mismo reclamar que denunciar, ¿no? La nomenclatura correcta para efectos legales es reclamación, y habla de reclamación, de reclamado, pero en el fondo la reclamación se origina a través de una suerte de denuncia. ¿Ya? Hay una cosa de nomenclatura, finalmente es prácticamente lo mismo. Lo que se va a tener que Podría hacer decir, ante el registro es denunciar la ocurrencia de una ya. infracción que pueda ser constitutiva de infracción normativa y de aplicación de sanciones. Pero la nomenclatura que utiliza la ley justamente es de reclamación, reclamado, reclamante. Ya. Ahora, sobre esto mismo, la reclamación o denuncia, eh, hay muchas administraciones que son empresas, por lo tanto son personas jurídicas. La reclamación o denuncia es contra la empresa o contra el representante legal o contra el administrador que esté directamente atendiendo a esa comunidad. ¿Qué piensan ustedes al respecto o tienen claridad? La pregunta va para los dos. Sí. O sea, Yo no sé si... Mm, Emilio, dale. yo pienso que es primero, una excelente pregunta. Segundo, yo creo que no es claro cuál va a ser el resultado en este caso. ¿Por qué lo digo? Porque la ley pide que en el caso de las personas jurídicas hay que acompañar una serie de requisitos también, en el fondo que está constituida, que dentro de sus giros tiene, o su objeto social tiene la administración de condominio, qué sé yo, pero además hay que acompañar toda la documentación de las personas naturales que van a actuar por esa persona jurídica. Entonces, cuando yo tengo la persona jurídica, digo, bueno, yo me llamo Administración de Condominios SPA, qué sé yo, pero además tengo 5 personas, todas cumplen con los requisitos, todas se van a tener que inscribir en el registro y así yo como persona jurídica me voy a inscribir también. Entonces, eh,
eso es una que está bien, pero al momento de denunciar o de reclamar más bien la ocurrencia de una infracción, yo tendría que reclamar respecto de la persona jurídica, pero también del administrador específico que comete la infracción, y ahí no podemos sancionar a ambos, porque ahí nuevamente hablamos de estos principios generales, cómo vamos a sancionar a todos, ¿ya? Entonces, ¿a quién vamos a sancionar? A la persona natural o a la persona jurídica. Para mí esto no está claro, no está despejado, hay que ver cómo va a decantar en la práctica. Yo me inclinaría a pensar que si el que presta el servicio en principio es una persona jurídica, deberíamos sancionar a la persona jurídica, pero es un punto bien difuso. No sé qué opina Juan Pablo, pero me parece que es difuso. Sí, concuerdo plenamente. Es difuso, la ley no da claridad de esto. Como dice Emilio, la empresa se registra, la sociedad en el fondo se registra también con las personas que van a realizar la actividad y que también tienen que estar registrados en el registro de administradores. Entonces, al final no se sabe en la práctica cómo va a ser. Eh, Así como por lógica, creo que debiese ser sancionada la empresa de administración de forma directa y es la empresa la que no puede seguir ejerciendo, por ejemplo, en el caso de una infracción gravísima. Eh, pero claro, igual queda como un poco en el aire Educativo. qué pasa con el administrador específico que incumplió de forma gravísima. ¿Puede seguir ejerciendo si Ya voy incumplió a, de forma gravísima? justamente para allá iba mi pregunta, pero antes de hacerla, recuerden, vamos a una pausa, no se mueva nadie, volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta y quedamos con una pregunta ahí pendiente, pero antes de hacer la pregunta, debo recordarles a todos que si nos están viendo por el canal de YouTube, por favor pónganle me gusta si es que les gusta lo que nuestros abogados están hablando, ¿verdad? Y comparte también este video porque es muy importante que los colegas administradores también entiendan perfectamente cuál es la situación en la que se van a ver enfrentados con el registro de administrador y las acusaciones y todo eso. Suscríbete también a nuestro canal. Eso nos va a ayudar muchísimo y a ti también porque te vamos a estar informando cada vez que subamos algo. Debemos recordar a todos que Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información puedes ingresar a valleazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Confía en Ingelis para la mantención de ascensores en tu comunidad. Ingelis cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos en el fono 225-010-752 o visita www.ingelis.cl. Gastocomunchile.com es un software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunes y a la vez mantiene informados a los residentes de tus comunidades en todo momento de manera fácil y rápida. Recuerda gastocomunchile.com. Y también recuerda que el 12 de marzo vamos a estar reunidos todos los administradores en el segundo Encuentro Nacional de Administradores de Condominio. Por lo tanto, para mayor información ingresa a hablemosdecopropiedad.cl. Y estábamos justamente conversando acerca de qué pasaría si a la empresa la sancionan de tal manera como están diciendo ustedes que la sacan del registro. ¿Qué pasa con los administradores que han sido contratados en esa empresa o con los socios de esa empresa? ¿Podría cada uno ejercer por su propia cuenta o formar una nueva empresa? Dejo la pregunta abierta para los dos. ¿Qué opinan al respecto? Sí, qué lástima que no podamos como dar una respuesta así súper certera, porque primero la ley es mala, o no sé, tiene deficiencia. El registro, el reglamento del registro también tiene deficiencia, no es claro en muchos de los aspectos. Y llevamos muy poco tiempo con esto funcionando. O sea, de hecho, la gente se está registrando en el No hay Registro Nacional de experiencia. Administradores con demora de ¿cuánto? ¿3 meses para la Más, incorporación? Sí. ¿Más? más ¿Ah? de 3 meses. Imagínate. Incluso una de las preguntas finales que le tengo eso que no tiene nada que ver con esto, pero claro, ¿qué podemos hacer los administradores?
voy a hacer un paréntesis, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Yo llevo 5 meses ya esperando la Claro. respuesta y todavía no tengo ninguna respuesta al respecto. Claro. Por lo Entonces, tanto, imagínate, estamos en una situación en donde ni siquiera se están incorporando los registros, con un lapso de 5 meses que puede extenderse aún más. Entonces, claro, mucho menos todavía existe como el conocimiento práctico de, de qué pasa ante la denuncia, por ejemplo, contra la empresa y los efectos a los socios eh, o a los mm, administradores. Y ahí es donde tenemos que interpretar un poco y tenemos que empezar a jugar un poco con ese análisis legal, que es lo que estamos haciendo acá. Y la pregunta es pertinente, en el fondo, es razonable. Pero lamentablemente no hay como, creo, una respuesta formal. No sé si Emilio ya. tendrá alguna, digamos, pero yo creo que, como te decía, por lógica, a mi parecer, el que es afectado directamente con una sanción gravísima, por ejemplo, es la empresa. Pero no sé si esto tiene algún efecto en los demás. Sí, Emilio, yo, la verdad, estoy totalmente en la sintonía de decir, acá falta una técnica legislativa precisa. O sea, indudable. No, no, la ley no es clara, el reglamento no es claro. La ley podría haber dicho que las responsabilidades son personales y nos ahorra esto. O la ley podría haber dicho que va a ser sancionada la persona jurídica y no los socios individualmente considerados y también nos resuelve el tema, pero no lo dice la ley. El reglamento no puede ser tan innovador porque el reglamento tiene que especificar cosas que están contempladas en claro, la ley, no puede innovar sobre eso. Entonces, ante esa falta legislativa se van a producir problemas y no poco. Yo ok, igual me inclinaría a pensar que la persona jurídica va a ser sancionada si es que es denunciada y efectivamente cometen la infracción. Pero claro, sancionar tanto a la empresa como al administrador que comete el error ya empieza a ser una cosa un poco gravosa. Por otro lado, especulando, uno podría considerar que las responsabilidades son personales y que en ese sentido el administrador que comete como persona natural, que comete la infracción y que es sancionado, debería él perder su calidad en el registro, pero no la persona jurídica. Sin embargo, la persona jurídica necesita que todos los que sean sus administradores estén en el registro. Entonces, la verdad es que va a ser un enredo mayúsculo. Eh, no hay acá una respuesta única, lo vamos a ver en la práctica, va a ser una de las cosas que a lo mejor como abogados vamos a tener que enfrentar y defender nosotros también, cómo va a ser la operática de esto. Eh, Tampoco es que la Seremi tenga la facultad, porque la Seremi puede cursar infracciones y multas, pero tampoco es que la Seremi pueda obligar a decir, mire, sus socios, eh, yo voy a ordenar que salgan de la sociedad, porque además meterse en eso sería una cosa de pasar a llevar otros, otros cuerpos normativos. No puede la autoridad necesariamente llegar y decir, sabe que salga usted de la sociedad. Es una cosa muy gravosa también. Entonces es complejo. Por ahí yo diría que la única línea de defensa que uno podría establecer es que la ley dice que a lo menos uno de los socios que tenga la sociedad debe estar inscrito en el registro. Entonces podría ocurrir que haya socios capitalistas, que no ya. son los que van a ejercer la labor de administrador, o puede ser que algún socio que sale del registro de administración, en definitiva, que no va a ejercer como administrador, pueda continuar siendo parte de la propiedad de la sociedad. Pero es una cuestión tremendamente difusa Ya. y que va a generar problemas, sin duda. Perfecto, me queda claro. Ahora, a ver si pueden contestarme esta pregunta y no sea tan difusa la respuesta. ¿Qué sanciones o consecuencias, y la estoy leyendo, o efectos jurídicos trae aparejado ejercer la actividad de administrador de condominio sin estar debidamente registrado? El que se atreva a responder, que empiece. ¿Dispara usted o dispara yo? Eh, sí, lo que pasa es que, puta, eh, yo creo que sigue siendo difuso. Y claro, yo lo comentaba un poquito al principio. eh, a ver, el registro es requisito previo, obligatorio para ejercer la actividad de administrador o subadministrador de condominio.
Por tanto, ejercer sin registro implica una infracción gravísima a lo establecido en un en la lugar que no ley. En el estoy, fondo, en un registro que no estoy. Yo sí, no quiero claro, pero en el registrarme, fondo ¿eh? pero podría tener un efecto futuro quizás. O sea, en ¿En el qué fondo, sentido? en la medida en que tú ejerces sin tener la calidad y eventualmente te registras y te reclaman, que ya es como un poco rebuscado, podría eventualmente considerarse que hay por ahí una infracción gravísima que podrías no seguir ejerciendo en el futuro. Entonces, claro, la situación nuevamente es súper difusa porque al final, como dices tú, es un registro en el cual no estás. Por tanto, por ejemplo, no te debiesen poder aplicar una multa por un registro, por algo en donde tú no estás registrado. Entonces yo creo que por ahí lo que surge ya son eventuales acciones de otro tipo. Por ejemplo, una eventual acción de administración desleal por ejercer sin estar registrado en el fondo en el registro de administradores, junto a, en el fondo, los incumplimientos o los delitos Pero, propios de la administración desleal. No es que alguien te vaya a denunciar civilmente o penalmente por no estar en el registro, sino que lo que yo digo es que si es que tú, en el fondo, no sé, si hay un administrador por ahí que produce un delito o produce algún asunto que genera responsabilidad civil, y no está en el registro de administradores, es como un elemento a considerar en esa denuncia, digamos, o en esa demanda o en esa querella criminal. ok, Eh, pero piensa tú, perdone, y esto también la pregunta es para los dos. Piensen ustedes que a lo mejor yo digo, ya no quiero, no voy a pertenecer al registro porque ya llevo 5 o 6 meses, ojo, y hay colegas que llevan 8, ¿verdad? Y yo no les creía. Bueno, llevo tanto tiempo, así que yo no quiero estar registrado y no me voy a registrar. Y empiezo a administrar, pero no cometo delito, no cometo falta, me mantengo ahí bastante bien. Alguien, no sé quién, la autoridad podría ser, o alguien, podría actuar en contra mía como administrador por no estar registrado. Mira, eh, a ver, lo que viene diciendo Juan Pablo me parece que es importante, ¿ya? O sea, la primera premisa es que la ley hoy dice, usted para ejercer como administrador tiene que estar inscrito en el registro. Ok. Segundo, eh, si no está inscrito en el registro, no puede ejercer. Si alguien lo denuncia por estar funcionando sin estar inscrito, esto es una infracción gravísima, yo lo puedo sancionar. Podría haber una sanción de impedir la inscripción a futuro. Podría ser. Pero eh, segundo gran tema, y que lo estaba mencionando Juan Pablo, si hay una, una demanda en tu contra para tratar de hacerte responsable civilmente, porque, por ejemplo, digamos algo, se cayó el ascensor del edificio, el ascensor tenía sus mantenciones y todo, pero evidentemente alguien no hizo bien la pega y va a empezar una escalada de denuncias y una escalada de demandas. Si tú no estás ejerciendo como administrador conforme a la ley, o sea, no estás inscrito, podrías, a mi juicio, incurrir en una especie de, casi una especie de culpa contra la legalidad, que se llama jurídicamente, que en el fondo es una suerte de que objetivamente vamos a considerar que tú ya estás con un elemento cumplido para efectos de hacerte responsable, que no estás cumpliendo con la ley y por lo tanto no eres un administrador regulado. Eh, Ahí hay un elemento que no hay que dejar, no hay que mirarlo en menos porque puede ser relevante. Lo otro es que yo no descartaría, aunque esto hay que hacer un análisis más profundo, esto lo voy a decir desde una opinión, ¿Mm? no descartaría que alguien te pueda denunciar por ejercicio ilegal de la profesión. Porque Dentro el de un oficio. delito, sí, pero el delito de ejercicio ilegal de la profesión, que se llama en términos, no se refiere solamente, o sea, habla de profesión, dice que está destinada a aquel que finge autoridad, finge ser funcionario público o finge ser titular de una profesión que
por disposición de la ley, espérame, lo tengo anotado por ahí en algún lado, me gustaría ¿Ya? buscarlo y leerlo, pero dice como que por disposición de la ley tiene que estar, tiene que cumplir ciertos registros, Ya, ¿ya? Sí, y tú lo dices de manera automática, esto habla de ejercicio legal de la profesión, acá hay un oficio, pero al mismo tiempo para inscribirte te exigen un curso de capacitación, o sea, no cualquiera en términos generales se va a inscribir, ¿ya? Sino que tiene que cumplir con un curso de capacitación. Si bien es un oficio y no una profesión, tienes que inscribirte, tienes que cumplir estos requisitos, tienes que estar inscrito, entonces yo no descartaría, aunque es bien discutible si se cumple o no la hipótesis, pero yo no descartaría que alguien pudiera terminar siendo denunciado por ejercicio ilegal de la profesión, eh, y no sé si hay alguna otra figura penal ¿en que qué tipo pudiera de alcanzar tribunal? a esto. Esto es penal, esto es materia penal, esto es delictual, Penal, ¿ya? ya, Sí, esto es un poco para especular, ¿ya? No. Me comprometo a hacer un análisis más profundo del tipo delictual ya, para una nueva oportunidad, para poder realmente entender si puede o no aplicarse la figura, ¿ya? En materia penal es bien, tiene que ya, darse la figura bien específica y todo, pero yo no lo descartaría a priori, ¿ya? Lo que correcto. pasa, Entonces ahí, Ok, Emilio, ¿mm? claro, yo creo que al final, si tú haces un análisis como, como superficial de la ley, tú podrías decir, si no estoy en el registro, no me pueden sancionar, po. No hay claro, ningún órgano encargado de la fiscalización y sanción de los administradores que no están registrados y por tanto puedo ejercer sin ser administrador, ¿cierto? Ese es como el análisis como, como de la ley, de lo que está. El sí, problema es que los abogados al final siempre tendemos como a ser mucho más prudentes en el análisis o prudentes normativamente, no digo sí, que otros no sean prudentes, pero desde una se perspectiva como entiende. normativa, porque los efectos pueden ser perjudiciales al final para los administradores en la medida que no se hace ese análisis como más prudente desde un punto de vista normativo. Entonces, si bien la ley acá no es clara en cuanto a qué pasa con el administrador que no está inscrito, eh, creo que sí requiere un análisis como desde una perspectiva más general, que es como dice el Emilio, penal, eventualmente civil, etcétera, porque al final tenemos que evitar que los administradores se pongan en una situación que les implique una afectación económica o más grave. Entonces, creo que en ese sentido, Aníbal, lo que tú planteabas como de claro, acá no se establece una sanción directa, yo creo que tienes razón. Pero sí te creo también que hay que darle una vuelta un poquito más normativa, que es este análisis que dice el Emilio al final, porque no sabemos si pueden existir otros efectos. Y eso es algo que se tiene que analizar y se tiene que conversar probablemente en el futuro. Ok, Juan Y ahora, Pablo, desde un punto de abogado, vista práctico, si me sí, permites, desde un punto de vista sí, práctico, piensa tú que de aquí en más el registro, claro, una vez que empieza a funcionar bien y efectivamente los inscriban y no pasen tantos meses, pero después el registro va a ser posible consultarlo, las comunidades van a poder exigir al administrador que les exhiba su certificado de estar inscrito en el registro y también a futuro, yo creo que la industria va a decantar en esa formalidad y en que los comités van a empezar a exigir también que las inscripciones en el registro estén, ¿ya? Más ok, allá que tú contrates personal que te ayude a ejercer tu función de administrador, pero hay que tender al cumplimiento normativo, ¿ya? sí, correcto. Ok, Juan Aníbal, Pablo, oye, espérame, tú te tienes tengo que que ir, entrar a pero una antes, audiencia. ¿ah? Sí, que tengo que irme porque tengo que entrar a una Espérame, audiencia. ya, dame 30 Dale. segundos, nada más. Juan Pablo, entonces, responde sí o no. ¿Es necesario, crees tú que sea necesario inscribirse en el Registro Nacional de Administradores? Yo creo que en la medida en que, perdón por el no, sí o no, pero yo creo que en la medida en que la situación siga siendo gris, sí, para Ok, evitarnos problemas. Sí. perfecto. Tú te tienes que ir, así que muchísimas Sí, gracias, Juan Pablo, por habernos acompañado.
Vale, Chao. quedas en Chao, Juan buenas manos en Pablo. todo caso con Emilio. Así que un gusto, Aníbal, Me Emilio. quedo Nos con Chao, Juan vemos. Pablo, Emilio. un gusto. Sí. Sí, chao, Le voy a chao. hacer la misma pregunta que a ti. Sí, Chao, nos Emilio, vemos. sí. espérame. No, nosotros los abogados tendemos a tener esta cosa que a veces nos gusta tanto, de tratar de ser prudentes y no dar ciertas cosas por cerradas o por sentadas. Pero yo también pienso que es necesario inscribirse, Aníbal. Correcto. Tanto por los aspectos, por las posibles consecuencias perniciosas como por la práctica. Yo la verdad es que pienso que lo ideal siempre va a ser evitar que un administrador pueda perder su fuente de trabajo el día de mañana por no haber hecho la inscripción en el registro, qué sé yo. Yo pienso que lo que va a tener que pasar de aquí en más es que tiene que haber mucha difusión de la ley, los administradores tienen que ser muy activos en entender cómo va a estar construido en esto, en entender que la buena fe también va a ser importante. La ley también habla de que el Ceremi cuando imponga sanciones tiene que considerar la gravedad, si esto produjo perjuicios o no a la comunidad. O sea, hay elementos a considerar también y los abogados vamos a tener que estar capacitados para ayudar también a la gestión de los administradores, pero acá es súper importante cumplir en principio, hacer la gestión de inscribirse, aunque demore, y bueno, pero hacer la gestión, estar en cumplimiento y que por último el que incumpla que sea la autoridad y no el administrador. ¿Ya? Yo Perfecto. siempre creo que hay que tender más a cumplir que a tratar de no cumplir en este tipo de asuntos. Ok, correcto. Bueno, la última pregunta, Dime. Emilio. Eh, Desde que hay una reclamación por parte o denuncia ¿Sí? por parte de quien corresponda en el Ceremi, y yo soy ¿Sí? notificado como administrador, ¿cuánto tiempo tengo desde que me llega la notificación? Tiempo tengo para responder adecuadamente con toda la información que seguramente me van a exigir? 10 días hábiles. Hábiles, ¿Ya? ya, 10 días correcto. hábiles. Acá la reclamación, el Ceremi, si la coge a trámite e inicia el procedimiento, tiene que notificarlo. Esa notificación la puede hacer por carta certificada o la puede hacer por correo electrónico. ¿Ya? De ahí la importancia también de que los datos al menos estén bien actualizados en el registro. Eh, Te va a llegar la carta o te va a llegar el correo electrónico y desde entonces hay 10 días hábiles para responder. Los 10 días hábiles son completos, o sea, me llega hoy jueves y mi día uno es mañana viernes, ¿ya? Y ahí Ya, empiezo a contar los días hábiles, correcto. pero ese es el plazo y hay que hacerse cargo y hay que presentar antecedentes y es súper importante no dejarse estar con esto si es que les llega una notificación de que se inició un procedimiento. Perfecto. Ok. Bueno, Emilio, muchas gracias por habernos acompañado y habernos aclarado estos temas que podrían en algún momento ser incluso polémicos o causar alguna inquietud por parte de los colegas y es por eso que quise ser lo más claro con con las preguntas y pedir también claridad en la respuesta. Pero al final nos queda absolutamente claro y a ustedes también, estimados amigos, seguramente les va a quedar claro si es necesario inscribirse en el Registro Nacional de Administradores o no. Debo agradecer a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, Ingelif en mantenimiento de ascensores, en la que se puede confiar plenamente, y en gastocomunchile.com, que es la mejor opción para el proceso de los gastos comunes. Y recuerden que vuelve el evento más importante de la administración de condominio, como es el segundo Encuentro Nacional de Administradores, que es ahora el 12 de marzo. Para más información, ingresa a hablemosdecopropiedad.cl. Así que muchas gracias por todos. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11. Chao. Chao.